Mis amores, Dios me los bendiga, que me los guarde, que me les regale un hermoso amanecer y una bendecida semana. El día de hoy vamos a tener la clase de Ciencias Naturales y vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad? Un nuevo concepto que se llama biodiversidad. La semana pasada estuvimos hablando de lo que eran los animales invertebrados y cómo se clasificaban. Hoy vamos a aprender, como les digo yo, ese concepto de biodiversidad. ¿Qué significa biodiversidad? Se van a ir a la página 52 de su libro y me van a observar cuáles son esas dos imágenes, ¿verdad? Ustedes van a ver las dos imágenes, van a comparar, me van a contestar las dos preguntitas y me van a hacer el dibujito que le pide ahí. Ahora, ¿qué es biodiversidad? Bio significa vida y diversidad es variedad. O sea, cuando estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de variedad de vida. Eso significa variedad de vida que va a existir en determinado lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de la sabana africana, entonces, ¿qué animales existen ahí? ¿Qué plantas existen ahí? ¿Verdad? Eso se le llama biodiversidad. El número o la capacidad o los diferentes tipos de especies que existen en un solo lugar. Para hablar de biodiversidad existen tres diferentes tipos: diversidad de ecosistema, diversidad de especies y diversidad genética. Cuando estamos hablando de diversidad de un ecosistema, vamos a hablar de las comunidades que hay en un ecosistema. O sea, ¿cuántas comunidades de elefantes hay? Comunidad significa grupo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos grupos de elefantes hay? ¿Cuántos grupos de leones? ¿Cuántos grupos de jirafas? ¿Cuántos grupos de hienas? A eso se le llama diversidad de ecosistema, ¿verdad? La variedad de comunidades de los organismos que existen en un ecosistema. Cuando estamos hablando de diversidad de especies, entonces ya vamos a contar uno por uno cada especie. O sea, ¿cuántos elefantes hay? Uno por uno, ¿cuántos elefantes? ¿Cuántos leones? ¿Cuántas gacelas? ¿Cuántas hienas? Y cuando estamos hablando de diversidad genética, pues entonces estamos hablando de los genes que se transmiten de generación en generación. ¿Cuáles son las características, los rasgos físicos que le hereda el león a sus crías? ¿Cuáles son las características y los rasgos que le hereda los padres de elefantes a sus hijos? A eso se le llama biodiversidad. Diversidad genética, perdón. Mis amores, ¿por qué es importante que ustedes conozcan lo que es biodiversidad? Porque gracias a la biodiversidad es que los ecosistemas tienen equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Cuando usted tiene equilibrio, significa que no se hace ni a un lado, ni se hace a otro lado, ¿verdad? Sino que se mantiene en un solo lugar. Pues lo mismo pasa en un ecosistema. Debe de existir equilibrio. O sea, que cada especie que habita en un ecosistema tiene una función determinada y la cumple porque para eso ha sido criado, para eso ha nacido, para cumplir una función dentro del ecosistema. Y cuando estamos hablando de equilibrio, mis amores, significa que, por ejemplo, no va a existir el mismo número de animales herbívoros, no va a ser el mismo número de plantas. Porque si es el mismo número de plantas, ¿qué significa? Los animales herbívoros van a consumir todas las plantas y después no van a tener que comer. Entonces, hay mayor cantidad de plantas, hay mayor cantidad de plantas y menor cantidad de animales herbívoros. Lo mismo va a pasar con los carnívoros. No puede existir el mismo número de herbívoros, no puede haber el mismo número de carnívoros. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Los carnívoros se van a comer a todos los animales herbívoros y pronto ya no van a tener que comer. Entonces existe mayor número de animales herbívoros y menor número de animales carnívoros. Eso es un equilibrio, mis amores. Y gracias a la biodiversidad es que existe ese equilibrio. Por eso son tan importantes en los ecosistemas. Ahora,
nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Dependemos mucho de la biodiversidad. Recuerden que nosotros somos, se podría decir, la especie superior, por así decirlo, ¿verdad? Sobre todas las otras especies de animales. Pero nosotros nos encargamos, en lugar de mantener un equilibrio, nosotros hemos llegado a desequilibrar un ecosistema. Cuando el hombre llega a un ecosistema y empieza a cazar hipopótamos, a cazar rinocerontes, a cazar elefantes, entonces, ¿qué pasa con ese equilibrio que ya el ecosistema tenía? Se rompe, ¿verdad? Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener el cuidado de mantener lo que la naturaleza ya lo tiene. Eso ya es natural. Cada especie que nace en un ecosistema sabe cuál es la función que cumple y no va a estar haciendo cosas que dañe el lugar donde él vive. Solo nosotros los seres humanos hacemos eso. Bien, en la siguiente página, mis amores, en la página 54, vamos a ver otra palabrita, ¿verdad? Que se llama adaptación. ¿Qué es la adaptación? Los seres vivos se deben adaptar al medio en que viven, porque si no, van a morir. Entonces, el hecho de que un animal se aprenda a adaptar al lugar donde vive, eso le va a permitir de que él pueda sobrevivir al lugar donde él está desarrollándose. Y esto es lo que permite que exista diferentes formas de vida en la tierra y en el agua, ¿verdad? La clave para que haya biodiversidad va a ser la adaptación de los seres vivos. Mis amores, ¿se acuerdan cuando hablamos de los seres vivos y los seres inertes? Bueno, entonces cuando decimos seres inertes, significan que no tienen vida. Y de eso estábamos hablando, que existe el suelo, el aire, la temperatura, la luz solar, el agua, todo eso son seres sin vida. A eso se le llama abióticos, seres abióticos, abióticos sin vida, eso significa. Entonces, los seres bióticos, ¿se acuerdan que bio significa vida? Entonces, seres bióticos son los seres que tienen vida. Los seres bióticos deben de adaptarse a vivir con los seres abióticos, ¿entienden? O sea, los animales de determinado lugar tienen que adaptarse a vivir, por ejemplo, a la cantidad de luz y calor que hay en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos un oso polar, no sabemos que el oso polar no puede ir a vivir al desierto. ¿Por qué? Porque el oso polar está adaptado, el oso polar está acostumbrado a vivir en lugares donde no hay mucha luz solar y por ende no hay mucho calor. O sea, el oso polar está acostumbrado a vivir en lugares extremadamente fríos. Lo mismo, usted no puede agarrar una serpiente y llevarla al polo norte o al polo sur, porque la serpiente está acostumbrada a vivir en lugares donde entra mucha luz solar y por ende hay mucho calor. Las serpientes están acostumbradas a vivir en el desierto, en la sabana, ¿verdad? Donde hay mucho calor. Entonces, ellas ya están adaptadas. Por ejemplo, un tiburón, ¿cuál es el ecosistema de un tiburón? El mar, ¿verdad? El mar. ¿Cómo es el agua del mar? Tiene mucha sal. Entonces, los tiburones no pueden salir del mar e irse a meter a un río, porque los ríos no tienen sal. El agua de los ríos no hay sal. Y el tiburón, su cuerpo, está adaptado para vivir en agua salada. Si ustedes se fijan alguna vez, no sé si han ido con sus papás a algún acuario, van a ver que están las peceras y dicen peces de agua dulce. Y hay otra pecera que dice peces de agua salada. ¿Qué significa, mis amores? Que usted no va a poner a un pez que está acostumbrado a vivir en agua salada
en agua dulce porque lo va a matar. ¿Qué significa? Que tiene la adaptación. A eso significa adaptación. Entonces, adaptación es el proceso por el cual un organismo desarrolla la capacidad para sobrevivir en determinadas condiciones ambientales, ¿verdad? Esa capacidad le permite entonces que pueda, le permite la supervivencia, le permite que pueda sobrevivir. Y eso se va dando de generación en generación. Por eso, mis amores, cuando un animal es extraído de su ambiente, cuando un animal es extraído de su hábitat, por lo general pierde la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a vivir según el calor, según la luz, según las plantas que viven ahí, ¿verdad? Porque él ya se adaptó a vivir en determinado lugar. Por eso es muy peligroso cuando se extraen, cuando se sacan este tipo de animales de su hábitat. Entonces tenemos la adaptación de los animales en el ambiente acuático y la adaptación de los animales en el ambiente terrestre, ¿verdad? Sabemos que un camello, por ejemplo, no va a poder vivir en el océano, porque el camello tiene la adaptación de vivir en el desierto. Él ya está acostumbrado a beber agua, una cantidad de agua, y que esa cantidad de agua le dure todo el tiempo que no va a poder tomar agua. Eso ya está acostumbrado, ya está adaptado. Lo mismo pasa con las plantas, mis amores. Por ejemplo, los cactus. ¿Dónde viven los cactus? En lugares donde hay muy poca agua. Entonces no puede existir un cactus en el océano. No puede existir un cactus en un bosque lluvioso. ¿Por qué? Porque se va a morir, porque la planta ya está adaptada a vivir a lugares donde no hay agua, hablando del cactus. Lo mismo pasa si usted corta o se lleva un pino al desierto, ¿verdad? Los pinos son plantas que viven en los bosques lluviosos. Y si lo lleva al desierto donde no hay agua, el pino se va a morir. Entonces, todos los seres vivos, ¿verdad? Las plantas, los animales y hasta nosotros los seres humanos, tenemos esa capacidad, es la capacidad de adaptación, ¿verdad? Podemos adaptarnos al lugar donde vivimos, ¿verdad?